bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Nicolás Soligo-Schuller. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va, Laura? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este programa de propiedad privada para hablar. Hoy nos vas a hablar sobre el régimen de bienes en el matrimonio. ¿Qué significa esto, Nicolás? Exactamente. Este es el régimen de todos los bienes que se vayan adquiriendo durante el matrimonio. A partir del matrimonio, cómo se va a regir todos los actos de administración, de disposición de los bienes y qué pasa con el asentimiento conyugal, cómo son los bienes propios, los bienes gananciales. Esto que el Código Civil y Comercial, a partir del año 2015, nos trajo una novedad muy esperada por la doctrina, que nosotros mirábamos de reojo a otros países que ya tenían elección de régimen, y acá, bueno, originariamente eran los bienes gananciales, lo que se compraba después de iniciado el matrimonio, y cuando se quería enajenar, vender, hacía falta el asentimiento del otro cónyuge, ¿no? El Código Civil ni Comercial nos trajo una novedad, que es poder elegir otro régimen, una cierta libertad que se le da a los contrayentes, o que se puede cambiar después también, donde se puede elegir por un régimen de separación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y quiero comentar qué tan importante que es hoy, a la hora que cuando uno ve tantos casos mediáticos de divorcios escandalosos y de bienes, como hoy la ley te permite prever, en el caso que vos quieras, qué régimen querés. Así que, como decía vos, qué significa uno y el otro, pero siempre teniendo en cuenta esto. Me voy a casar, puedo tomar una decisión antes y evitar problemas el día de mañana, que esperemos que no, pero puede estar todo previsto, o posteriormente. Entonces, me parece que es importante la reforma del código en cuanto afecta a las personas en algo tan importante como es el patrimonio construido durante un matrimonio. Claro, porque el régimen supletorio, si uno no dice nada y se casa, como sinceramente pasa en la mayoría de los casos, ¿qué ocurre? Ingresan en un régimen de comunidad, de gananciales. Todo lo que se adquiera después del matrimonio es un bien ganancial, que puede estar a nombre de uno o a nombre de ambos o del otro, de los cónyuges, y esos bienes, el que lo compra, hay una expectativa del otro sobre la mitad de esos bienes para cuando se disuelva el vínculo matrimonial o se disuelva el régimen patrimonial. Puede ser, por ejemplo, que uno fallezca, entonces ahí se actualiza la expectativa y se recibe el 50%, o se divorcien también. Claro. Entonces, de esta manera, con el régimen tradicional, que es el régimen de comunidad de ganancias, se protege a que haya una paridad entre ambos. Se protegería de alguna manera al más débil. El que tal vez no generó los ingresos tiene una expectativa al término del matrimonio para obtener el 50%. Bien. Entonces rige el mismo sistema que de antes, si uno no elige, rige el sistema de bienes gananciales, y ahí en el caso de vender se precisa siempre la firma de ambos, ¿no? Uno como titular y el otro como asentimiento. Claro, cuando se trata de bienes registrables, inmuebles, automotores, buques, aeronaves, ¿sí? O algunos otros supuestos específicos que prevé el código, hace falta la firma del otro cónyuge, que da técnicamente el asentimiento conyugal. Que también hace falta cuando lo que se enajena es la vivienda familiar. O sea que hay un núcleo de normas, que se suele decir régimen primario, un núcleo de normas inderogables donde el código protege la vivienda, y para poder enajenarla o disponer de derechos sobre la vivienda, también hace falta el asentimiento, aunque se trate de un bien propio. Claro. Por ejemplo, si yo vivo en una casa que me donaron mis padres, ¿no? Ese sería un bien propio mío. Exacto. Pero yo estoy casada y vivimos con mi familia, con mi esposo, en ese inmueble. Si yo lo vendo, él tiene que prestar ese asentimiento. Exactamente, exactamente. Sobre los muebles o el transporte también de las cosas que haya dentro de la vivienda familiar. Y los bienes propios son aquellos que se trajo cada uno al matrimonio y los que se adquirieron con posterioridad por herencia, legado o donación, es decir, a título gratuito.
Muchas veces pasa que los requirentes dicen, mi hijo se va a casar, le quiero donar los bienes antes de que se case. Y decimos, en realidad es lo mismo, se puede donar antes o después. Porque en cualquier caso va a ser una adquisición gratuita y de esa manera también es un bien propio. Los bienes propios no hay una expectativa sobre el 50% al término del matrimonio. Esos quedan tal como están en el patrimonio de cada uno. O sea que si yo lo voy a vender, necesito el asentimiento, pero si me divorcio, ese bien no ingresa en el juicio de divorcio. Automáticamente pasa a ser un bien personal. Que se precisa el asentimiento únicamente que sea la sede del hogar conyugal. O de hijos menores, si no, no se precisa en los demás bienes, o si es el único bien que tiene y lo tengo alquilado, por ejemplo, entonces vivo en otra propiedad, en ese caso no se necesita. Claro, ese es un buen ejemplo. Si esto fuera el caso de la vivienda familiar y se quisiera alquilar, si bien no es un acto de disposición, sino que por el contrario, es un acto típico de administración, como estaríamos desplazando la utilidad del bien en otra persona, ahí hace falta también el asentimiento conyugal, eventualmente. En ese contrato. Si uno va a alquilar la vivienda familiar, no lo puede decidir inopinadamente uno solo de los cónyuges. Requiere sí o sí el asentimiento del otro. Bien. Y el resto de todos los bienes propios no se requiere. Si no se vive en la propiedad, si no se da el hogar conyugal, no se requiere nunca, porque también eso lleva tranquilidad a los bienes recibidos por donación o herencia o legado. Exactamente. O los anteriores a la celebración del matrimonio. Claro, también puede pasar que haya un bien que la causa de adquisición era anterior al matrimonio. Por ejemplo, se había firmado un boleto de compraventa, luego se casan y se escritura con posterioridad. Si bien la adquisición efectiva en el patrimonio fue luego del matrimonio, reconoce su origen en una causa anterior, como ser un boleto de compraventa, o a veces, en los casos tal vez sin título, cuando hubo una posesión, si la posesión comenzó antes del matrimonio, también se reconoce como un bien propio, por más que se termine adquiriendo por usucapión mucho después, ¿no? Ya casados. Y un caso que también que es interesante, que por ahí nos puedes contar, es el caso de se vende un bien propio y se reemplaza por otro bien que adquiero haciendo con la ganancialidad, pero quiero que tenga ese carácter propio. ¿Lo puedo hacer y cómo hago? Muy buena pregunta. A ver, hay una presunción de ganancialidad. Todo lo que no se especifique el origen se considera que es ganancial. Entonces, para contrarrestar esa presunción de ganancialidad, tenemos lo que se llama reinversión de bien propio, técnicamente, que es que se vende un inmueble propio, ese dinero ingresa al patrimonio y sigue siendo propio, por un principio general del derecho que se llama subrogación real. Subrogar es poner una cosa en lugar de otra. Entonces, el bien que salió, a sus efectos ingresó una suma de dinero y esa suma de dinero es propia. Pero ¿qué ocurre? Cuando vaya a comprar otro bien, puede ser que use ese dinero o use otro dinero. Entonces, si no se dice nada, ahí tenemos la presunción de ganancialidad. Claro. Si queremos contrarrestarla, tenemos que decir que vamos a comprar con dinero propio, circunstancial el origen, decir de dónde vino, y el código trae como novedad que requiere la conformidad del cónyuge. Entonces, él tiene que dar la conformidad. Si no se prestó en ese momento, se puede prestar después. Con lo cual, y ahí de esa manera quedaría, se llama reinversión porque se obtuvo un dinero y después se volvió a invertir. Si no, otro caso es que, por ejemplo, los padres le donan el dinero a uno de los cónyuges, a su hijo, y él va a comprar un inmueble con ese dinero propio. Y eso se llama inversión porque es la primera vez que va a invertir el dinero. No es que lo reinvierte, por así decirlo. Y ahí también el cónyuge tiene que comparecer ahí y decir que le consta. Que comparecer, exacto. En los otros casos, por ejemplo, una permuta directa, ahí no haría falta que el cónyuge venga porque ya del propio contrato surge, no es que hubo un dinero que no se puede, que requiere una trazabilidad. El mismo inmueble que salió ingresó otro en su lugar. Bien. Y que, a ver, estábamos hablando del régimen de comunidad de bienes. Sí. ¿Cómo es este nuevo régimen que trajo el Código en la reforma de separación de bienes? El régimen de separación de bienes es lo opuesto porque no hay una expectativa de ganancialidad, no hay bienes en común. Entonces, cada uno conserva los bienes de su patrimonio y al término del matrimonio no hay una división. Entonces, acá en este caso, cada uno no hay bienes propios y gananciales, sino directamente bienes personales de cada uno. Rige también imperativamente el asentimiento para vender o enajenar o disponer de la vivienda familiar.
Pero respecto de los otros bienes, cada uno los adquiere con su dinero, con su trabajo y puede disponerlos libremente. La única excepción es la vivienda familiar. Este tal vez sea motivo de asesoramiento porque hoy en día estadísticamente es baja la cantidad de matrimonios que optan por este régimen. ¿Y por qué se debe esto? Primero tal vez por falta de difusión, ¿no? Falta de divulgación sobre este tema. Y segundo, a veces también por falta de asesoramiento. Entonces es importante que los contrayentes se asesoren, tal vez ante un escribano, y permitan ver qué régimen quieren elegir. ¿Y cómo se opta? Se hace también por escritura pública. Es una convención matrimonial muy importante donde los futuros contrayentes comparecen ante el escribano y optan por un régimen, en este caso, de separación de bienes. Al momento de casarse ante el oficial público del registro civil, menciona esta circunstancia presente en la escritura y en el acta de matrimonio se consigna que hubo opción por el régimen de separación y hacen constar los datos de la escritura también. Y para cambiar el régimen de bienes del matrimonio, ¿tengo un plazo estipulado? ¿No lo puedo hacer en cualquier momento o no? Este es justo un punto de la ley que es restrictivo y que requiere 1 año de vigencia del anterior régimen para poder optar por el nuevo régimen. Es decir, podemos estar casados residualmente por el régimen de ganancialidad, que es lo más frecuente, enterarnos de que existe la posibilidad, ¿y qué ocurre? Vamos a un escribano, celebramos el contrato matrimonial, la convención matrimonial, donde optamos, el escribano lo inscribe en el registro civil, se inscribe al margen del acta de matrimonio y a partir de ese día del otorgamiento de la escritura ya se cambió el régimen de separación. Pero tiene que haber transcurrido por lo menos 1 año de vigencia del régimen anterior. Este periodo de latencia, por así decirlo, requiere... ¿Por qué existe? Seguramente se trate de un periodo para que las partes hayan podido pensar esta decisión y anteriormente, si se casaron y se olvidaron, van a tener que esperar 1 año para poder cambiar de régimen. Y la pueden cambiar todas las veces que quieran después, pero siempre esperando 1 año anterior. O sea, si yo me caso y no tengo esta precaución o no sé que existe el régimen de separación de bienes, ya directamente por el hecho del casamiento quedo en el de comunidad de bienes. Exactamente. De propios y gananciales. Exactamente. ¿Y cuándo podemos asesorar que la persona vaya por el lado del régimen de separación? Sí. A lo mejor tal vez tenga alguna significación, importancia cuando, por ejemplo, haya hijos de un anterior matrimonio, cuando haya un poder adquisitivo muy importante de uno de los cónyuges que, como ya un acuerdo que tenían en el plano social, no querían que uno participara de las rentas de esos bienes. Entonces, de esa manera se pacta. Ojo que siempre el matrimonio torna potenciales herederos entre sí, o sea, los cónyuges se heredan. Bien. Eso no se puede pactar en contrario. La opción para no heredar, dicho así groseramente, es no casarse. Porque es muy frecuente la pregunta, ¿qué pasa con las uniones convivenciales? ¿Heredo por haber estado conviviendo? No, los convivientes no se heredan entre sí, sí el matrimonio, sea el régimen patrimonial que sea. Muy claro, muy bien. El otro día una consulta que recibimos era, me quiero casar, pero tengo un patrimonio muy grande y no sé qué decirle a mi futuro marido, en este caso era una chica, una empresaria, y cómo planteárselo el régimen de separación. Claro, yo digo, es mucho más difícil plantearlo, pero también soluciona y da tranquilidad y que la gente se case, porque si no, no se casa. Sí, yo he llegado a una reflexión similar a la tuya. Para mí, antes el tabú era casarse o no casarse por el tema de los bienes. Ahora el tabú es casarse con régimen de separación de bienes o no decir nada al respecto. Es decir, pero la verdad que hoy está muy bien que la ley prevea esta opción. Yo creo que con el tiempo, con la difusión de las ideas y estos conceptos, se va a ir abriendo camino sociológicamente y estadísticamente, porque es una buena solución para estos casos. O tendría que ser al revés, la normalidad sea la separación y si no... el régimen de ganancialidad. Con los tiempos que corren, posiblemente eso termine siendo así. Así la ley soluciona todo, sin necesidad de decirlo. Hay países, por ejemplo, Gran Bretaña, donde el régimen supletorio es el de separación, justo como el caso que vos decís. El de comunidad. No, el de separación es el supletorio. O sea, si uno no dice nada, tiene los bienes separados. En cambio, en Argentina, si uno no dice nada, tiene el régimen de comunidad. Claro, el supletorio, está bien, está bien.
Así que bueno, hay que casarse entonces. Hay que casarse, pero hacer bien las cosas antes para no tener problemas después y no pelearse por los bienes. Porque no sea un factor de discordia de un divorcio. Entonces, yendo un escribano y realizando hoy en día la separación o en el momento de casarse también, dejar todo bien clarito, me parece que genera evitar un conflicto el día de mañana y sobre todo, como lo decías vos, cuando hay hijos de diferentes matrimonios y que por ahí también se tiene miedo después de perjudicarlos. Claro, y siguiendo el caso que vos contabas, tal vez un asesoramiento notarial puede ser otro de las convenciones matrimoniales, que es el inventario y el avalúo de los bienes. Porque esto tiene especial importancia en el caso de los bienes muebles no registrables. A lo mejor tiene una colección de pinturas, uno de ellos, una biblioteca importante, o todas ciertas cuestiones que tienen mucho valor, joyas, todo lo que se puede identificar en un inventario, y al dejar constancia de ese inventario ya queda preconstituida la prueba de que eso es un bien propio. O incluso, aunque opten por el régimen de separación, también queda la preconstitución de prueba de que era un bien propio de ese contrayente, un bien personal de ese contrayente. Bien. Bueno, cuántas preguntas que quedan por hacer, ¿no? Pero lamentablemente llegamos al horario del cierre. Sí, nos tenemos que ir, pero la verdad que fue un tema muy interesante y que aclara a mucha gente que va a tomar la decisión de casarse, tomar estas decisiones antes de celebrar el matrimonio o solucionarlo ahora a través del cambio de régimen que se puede hacer si pasó un año después de la celebración, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Nicolás, pero antes de despedirnos, tenemos algo para entregarte, que es un regalo de Gigot Cosméticos. Muchas gracias. Gigot es una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia y que está en constante crecimiento como vos. Si querés, podés sumarte al equipo de Gigot llamando al 0810-999-9200. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo programa de Propiedad Privada.